Pues quiero agradecer primero la gentil invitación de la Universidad de UTEL a este magnífico evento. Veo que hay varias personas conectadas y que hay interés en estos temas de gestión pública que nos concitan a todos, que bueno, a mí particularmente me fascinan, así que estoy encantadísima de poder hablar con ustedes sobre servicio civil. Estamos siendo testigos de las siguientes palabras, ¿de acuerdo? Virtualidad, regulación, mérito, higiene, empatía, resiliencia, dirigir la inversión, ¿no? Y nuevamente encuentro en el chat, ¿no? Optimizar recursos, resiliencia, regulación, virtualidad, responsabilidad, bueno, vemos el mérito, y esto de alguna u otra manera nos lleva un poco a lo que quiero compartirles el día de hoy. Aquí lo que yo les quiero proponer en esta breve intervención, porque me gustaría más bien escucharlos, son 4 ejes, ¿no? El primer eje se relaciona con un servicio meritocrático fortalecido y comprometido con el servicio al ciudadano, ¿no? Estos desafíos para un servicio civil post-pandemia. Un segundo eje se relaciona con la virtualización del servicio civil y el tránsito a un gobierno digital. Un tercer eje de mis reflexiones, de las reflexiones que les quiero proponer el día de hoy, se relaciona con un servicio civil flexible y más empático. Y en cuarto lugar, un control del equilibrio presupuestal y la gestión del servicio civil. Probablemente aquí es donde encontremos un poco una mejor regulación de los recursos públicos, ¿no? Que también ha salido dentro de lo que ustedes han colocado como que les suena a los principales desafíos, ¿no? Entonces, bueno, el primero de los desafíos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un servicio civil meritocrático, fortalecido y comprometido con el servicio ciudadano? Entonces, aquí quiero reflexionar acerca de 3 ideas, ¿de acuerdo? Cuando hablo de este servicio civil fortalecido y comprometido con el servicio ciudadano. Lo primero es el mérito en la virtualidad. Es decir, en este momento de la pandemia y que sea solo en la post-pandemia o mientras no haya una vacuna cierta y extendida y que todos podamos haber tenido acceso a ella, nos vamos a encontrar en riesgo, ¿no? Pero a pesar de ese riesgo, el servicio civil no puede parar. Necesita seguir reclutando, necesita seguir organizándose, necesita seguir gestionando los servicios a favor del ciudadano. Y en ese sentido, no podemos bajar la guardia en la importancia de un acceso meritocrático a los cargos públicos, porque ahora más que nunca se requiere de servidores públicos idóneos para la acción. En segundo lugar, dentro de este gran eje, quiero referirme a la importancia de la capacitación o al compromiso que deberían tener los estados con la capacitación a sus servidores civiles. Es decir, pero digamos, no estoy hablando de una capacitación ordinaria, de una capacitación en relación a términos técnicos o a contenidos más bien de carácter técnico. No, estamos hablando del desarrollo, de la importancia de capacitación en habilidades blandas, de desarrollo de habilidades disruptivas para la innovación, el desarrollo de que estas habilidades disruptivas puedan ser aplicadas o procesos a fin de poder disminuir los riesgos de la población que sean atendidas por las entidades públicas en medio de esta pandemia, que como les dije hace un momento, no sabemos aún cuándo va a concluir, ¿no? Por ejemplo, el cobro de pensiones por adultos mayores, ¿no? Bueno, al menos en mi país, en Perú, una de las poblaciones de más alto riesgo son precisamente los adultos mayores, ¿no? Entonces tenemos aquí a la Oficina Nacional de Pensiones, la ONP, a la Organismo Nacional de Pensiones, ¿no? Que usualmente en tiempos ordinarios a veces suele tener colas, ¿no? En las puertas de sus oficinas de adultos mayores, ¿no? Pidiendo algún tipo de reclamación, solicitando su pensión, haciendo algún trámite. Entonces, empezar la pandemia e incluso en la pospandemia, ese tipo de colas ya no pueden ser admisibles, porque el solo hecho de permitir eso, determina que el Estado, el Ejecutivo propiamente dicho, que está diciéndole a la gente que es en sus casas, les está dando un mensaje a una población de alto riesgo, decirle, oye, tu trámite solamente lo puedo resolver en la ventanilla, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de la innovación y de la creatividad se ha podido hacer una suerte de lifting o una suerte de liposucción a este tipo de procedimientos en tiempo récord, ¿no? Hacerlo de forma más virtual para que estos ciudadanos y ciudadanas tengan un acceso directo sin necesidad de poder hacer ese tipo de colas, ¿no? Colas que incluso lo podían llevar a la muerte, ¿no? Entonces, esa suerte de habilidades para la innovación es lo que se requiere ahora más que nunca en la administración pública.
Una tercera idea en relación a este primer eje tiene que ver con fortalecer la gestión de directivos. Creo que, y es más, ustedes echando un vistazo a los informes de gobernanza pública de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de organización de la que, por cierto, ustedes ya son un país miembro, enhorabuena por eso, cómo es que esta OSD en todos sus laboratorios sobre gobernanza pública, sobre innovación y sobre servicio civil, tienen siempre como punto en la agenda la gestión de los directivos públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son tan importantes, porque ellos constituyen la bisagra entre las políticas de Estado y su ejecución, ¿no? Entonces, es decir, digamos, entre los políticos y entre la burocracia propiamente dicha, entre los servidores públicos, digamos, los directivos públicos son aquellos que puedan articular y que puedan convertir en realidad aquello que piensan, que idean, que proyectan los políticos, ¿no? Entonces, es en ese sentido que es importante contar al menos con un sistema directivo senior, es decir, aquellos directivos que son los más experimentados dentro de la administración pública y que sean gestionados adecuadamente por la propia administración. Es decir, que si hay algún tipo de rotación de directivos entre las entidades públicas, sea porque la propia administración pública lo decide, ¿no? Y ahora más que nunca es cuando se necesitan directivos idóneos y muy capacitados con mucha experiencia para que la puedan volcar en la gestión de esta pospandemia, ¿no? Y quiero darles un ejemplo de lo importante que es tener un sistema de gestión de directivos, ¿no? De directivos de las altas capas, ¿no? Sobre todo los más experimentados. Por ejemplo, en Francia, ¿no? En los países OCDE, ofrece el sistema de gestión de directivos que permite identificar los seniors, o sea, los más experimentados, dónde se encuentran, en qué entidades han sido asignadas y qué responsabilidades específicas tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso determina que Francia pueda poder moverlos a aquellas posiciones donde puedan encontrarse, donde puedan ser más útiles en función a la experiencia que han ido alcanzando dentro del Estado, los años, cuánto presupuesto han gestionado, a cuántas personas han gestionado, ¿no? De tal forma que incluso permite poder compatibilizar trabajo, ¿no? Trabajo y casa, ¿no? En el sentido de que si hay mujeres que están dentro de estos directivos senior y que pues dan a luz, no tienen hijos, entonces a veces lo que los estudios han demostrado que las mujeres tienden a buscar puestos de menor responsabilidad, ¿no? O incluso a salir del Estado, a salir de la administración pública, porque la administración pública eso es muy demandante, ¿no? Debido a que les es imposible conciliar trabajo y casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que bajo este sistema de gestión es posible que estas mujeres, o sea, digamos, puedan transitar, ¿no? Estas directivas senior puedan transitar de entidades con muchísima responsabilidad a entidades más pequeñas, entidades públicas, ¿no? Mucho más pequeñas, que ellas podrían manejar fácilmente y sin tanto tiempo invertido, no sé, pues de un Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, donde aquí solemos decir que ser directivo en el Ministerio de Economía y Finanzas es tener un trabajo cama adentro, a una entidad mucho más pequeña, un organismo público, un organismo constitucional, ¿no? Donde, digamos, pueda tener el mismo nivel, pero con, digamos, menor responsabilidad en términos de la envergadura de sus decisiones, ¿no? Entonces, esto permite tener una gestión mucho más articulada del servicio civil. Ahora, una segunda idea central, un segundo desafío que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con la virtualización del servicio civil y el tránsito a un gobierno digital. Eh, Imagino que ustedes también, pero digamos, en Perú todos nos hemos visto obligados a transitar al trabajo remoto. Bueno, yo ya era consultora, así que a mí no me afectó tanto ese tránsito, pero digamos, el grueso de trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tuvieron que transitar al trabajo remoto, ¿no? Lo interesante, digamos, si nuevamente damos un salto a la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, encontramos a un país también de reciente incorporación como es Estonia, ¿no? Y el gobierno digital, ¿no? Cuando Estonia se independiza de Rusia, era un país independiente pero en quiebra, ¿no? La pobreza les impidió construir una burocracia así al estilo weberiano como sus pares en Europa Occidental. Entonces, a ello obedeció que fueran los pioneros en construir un sólido gobierno digital, ¿no? Es un país más pequeño, es cierto, pero es interesante la experiencia porque de alguna u otra forma, o sea, no es que ellos empezaron siendo un país rico, ¿no? Empezaron siendo un país pobre, con escasísimos recursos, ¿no? Sino que
empezaron teniendo clara la importancia de no invertir grandes sumas de dinero del presupuesto público, del exiguo presupuesto público que tenían, en poder tener, digamos, oficinas en los llamados gastos fijos, ¿no? Entonces, esto los comento porque esto es posible. ¿Ya? Entonces, si vamos al trabajo remoto, que probablemente haya llegado para quedarse, ¿no? En la administración pública, al menos para quienes no prestan servicios directos a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Porque en esos casos, quienes prestaban servicios más operativos, perdón, han tenido que optar por las licencias con cosa de haber, ¿no? O las llamadas suspensiones imperfectas, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué nos trae el trabajo remoto? No es el trabajo remoto, es que nos conduce a pensar que es una suerte, a una imagen reduccionista de una persona frente a su computador, ¿no? Sobre todo aquellos que están para el Estado, ¿no? Y que a través de esto, del computador o de las llamadas telefónicas, hay una coordinación entre el trabajador y el servidor, entre el servidor público y los jefes dentro de las entidades. Pero es mucho más que eso, ¿ya? Creo que esto plantea a su vez una serie de desafíos, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver con el cambio de mentalidad, ¿no? Esta suerte de tránsito de jefe a líder, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero hay un libro fascinante de George Orwell llamado 1984, ¿no? Que es donde surge este concepto del gran hermano, ¿no? De cómo una suerte de gobierno totalitario, ¿no? Comienza a contar con ojos y oídos, incluso al interior de las casas de las personas, y comienza a gestionar a las personas, ¿no? Sus ánimos, sus decisiones, y cada actividad que hacían a través del miedo, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces en las administraciones públicas, digamos, en la lógica del control, ¿no? Diario, de ver que el servidor público esté sentado al computador, esto es algo que no se puede hacer en una lógica de trabajo remoto, ¿no? Entonces, un primer gran desafío es que estos directivos tengan claro que no pueden pretender estar en una condición orwelliana de poder sobreregular el trabajo y controlar permanentemente sus servidores públicos o tenerlos a disposición 14 horas al día, ¿no? Si no, el trabajo remoto pierde su razón de ser, ¿no? Y los servidores prefieren finalmente ir a la oficina que se quedarse trabajando en su casa, porque al menos al salir de ella logran desconectar, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para el trabajo remoto? Entonces, lo primero que tienen que tener en claro las administraciones públicas es que se requiere transitar a una auténtica gestión por resultados, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa primero que un subsistema, dentro de los subsistemas del servicio civil, el gran subsistema, ¿no? De acuerdo a la clasificación que hizo el profesor Longo en su momento, es el subsistema de planificación, ¿no? Entonces, la importancia de que la entidad, que la administración pública en general, las públicas en particular, y los servidores públicos ya de forma más acotada, tengan metas y objetivos claros, ¿no? En segundo lugar, es importante la gestión del tiempo en las reuniones, ¿no? Entonces, ya los servidores públicos no se pueden dar el lujo de perder el tiempo de esa forma. Probablemente no son ustedes, si es que han pasado por esta experiencia, pero en muchas entidades esto les ha servido para poder un poco acotar, ¿no? las reuniones que tienen por Zoom, por estas plataformas informáticas que vienen utilizando para poder seguir comunicándose con sus servidores públicos, ¿no? En tercer lugar, la importancia de un sistema de monitoreo de avances, ¿no? Pero un sistema de monitoreo que sea racional y proporcionado, ¿no? Que se pueda erradicar la concepción de que los servidores públicos, o sea, incluso tienen que contestar el email a las 11 o las 12 de la noche que recibe su jefe, ¿no? Eh, Recordar un poco el tiempo de descanso, ¿no? El hecho de que estén en sus casas no significa disponibilidad absoluta, ¿no? Y también creo que importa mucho en esta suerte del trabajo remoto el contexto sociocultural, ¿no? Y aquí me detengo básicamente en la alfabetización digital, que a veces de la que algunos servidores públicos carecen, ¿no? El hecho de tener claridad en eso por parte de las administraciones en el momento de transitar a este trabajo remoto, y incluso el acceso a computadoras, ¿no? Ahora, esto además, como Estado, trae como consecuencia la importancia de tener en cuenta la digitalización de los procedimientos. Es decir, como política de modernización del Estado, el tránsito hacia el trabajo remoto, ¿no? Progresivo, bueno, ahora se ha hecho un poco a lo que se puede, a la buena, a lo que cada quien ha podido hacer, pero sí las administraciones públicas tienen que ser
claras, tienen que ser conscientes de que esto implica una digitalización de todos sus procedimientos y una gestión por procesos, ¿no? Y al mismo tiempo, o quizá como un paso previo, la importancia de aplicar desde el derecho administrativo y también desde la gestión pública, políticas de simplificación administrativa que les permitan optimizar los recursos públicos, ¿no? Y esta suerte de poder dejar de rendir culto al proceso por el proceso, ¿no? Sino pensar los procesos en función a la finalidad que cumplen y no vamos a cumplir los pasitos, cada uno de los pasitos, porque así dice la norma y si no los cumplo luego viene Contraloría y me denuncia, ¿no? Ahora, eso en relación al segundo desafío. En cuanto al tercer desafío de un servicio flexible y más empático, cuando hablamos de esto no significa que cada servidor esté en condiciones pues, de hacer lo que buenamente le salga de la nariz, ¿no? O sea, que esté en condiciones, disculpen la frase, de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Cuando hablamos de un servicio civil más flexible y más empático, y creo que en estos momentos es más importante que nunca, estamos hablando de que los servidores públicos no solo son sujetos de deberes o de derechos, ¿no? Sobre todo no son solamente sujetos de deberes, a veces para las contralorías, ¿no? En los ordenamientos jurídicos comparados, se tiene la concepción de lo que los servidores públicos esencialmente son sujetos de deberes, ¿no? Entonces, pero también son sujetos de derechos, pero no solamente eso, sino que hay que echar un vistazo a qué es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, recuerden que en estos momentos, y quizá para la pospandemia, muchos servidores públicos van a haber atravesado una serie de tragedias personales, ¿no? Y en ese sentido, es importante también gestionar desde la empatía. Y no solamente estamos hablando de tragedias personales, de pérdidas de familiares, estamos hablando de posibles secuelas que les haya podido dejar la enfermedad a sus familiares o a ellos mismos, ¿no? Además, estamos hablando de que se tienen que gestionar un poco personas en función a sus características, ¿no? Y en el sentido de, nuevamente volvemos desde una perspectiva de género, mujeres embarazadas o mujeres que, digamos, tienen niños menores y, digamos, con el trabajo remoto lo que ha generado es que tengan pues una excesiva carga o una sobrecarga de labores, ¿no? No solamente labores de casa, sino que tienen que gestionar la educación de los hijos, acompañarlos en su educación, además de trabajar, asistir a reuniones, cocinar o, digamos, incluso atender o velar por otros, por sus padres, ¿no? Por sus padres, ¿no? Que también son adultos mayores, a quienes cuyas vidas a veces también hay que gestionar, ¿no? Entonces, sí es importante y un servicio civil flexible nos permite también gestionar desde la empatía, ¿no? Tener en consideración, además, y esto conectado con el trabajo remoto, que esta pandemia nos trae un nuevo grupo, ¿no? Un nuevo grupo dentro de los servidores públicos, que es la población vulnerable, ¿no? Donde nos encontramos, donde se encuentran los adultos mayores o las personas con algún tipo de enfermedad mórbida, ¿no? O hipertensión, ¿no? Sobrepeso, ¿no? Obesidad, ¿no? Entre otras, que han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud, pero que cada país ha ido adecuando a sus propias realidades, ¿no? Cómo el Estado, a través de la gestión del servicio civil, mantiene a salvo a esos servidores públicos, ¿no? Y de ser el caso, no los obliga a ir a trabajar a pesar de que las entidades públicas no han estado en condiciones pues, de poder adaptar, ¿no? Digamos, sus locales a las condiciones de bioseguridad, ¿no? A medidas de bioseguridad como para que estos servidores se encuentren a salvo, ¿no? Y un elemento final que tiene que ver con el servicio flexible y más empático tiene que ver con los horarios de trabajo, ¿no? Y esto lo conecto con lo anterior, digamos, entre qué tanta razonabilidad desde las autoridades del servicio civil y desde las propias entidades públicas hay para que los servidores recuperen horas de trabajo en aquellos casos en los que no ha habido mayor remedio que la darles licencia, ¿no? O en relación a la gestión de los trabajos de las personas que tienen algún tipo de carga adicional, ¿no? Con familiares a quienes tienen que cuidar. Por ejemplo, ¿no?
y esto lo conecto con la gestión por resultados, si a mí me piden que en la semana tenga que entregar una suerte, un número determinado de informes, ¿no? O proyectos, digamos, probablemente para mí, que tengo una niña de 2 años, sea más fácil, entre comillas, trabajarlos de noche, ¿no? De madrugada, o levantarme muy temprano por la mañana y entregar el mismo producto que hacerlos durante un horario, una jornada laboral ordinaria, ¿no? Y creo que en esa situación están muchos servidores públicos y muchos trabajadores en general. Finalmente, ya voy terminando, el control del equilibrio presupuestal, ¿ya? Y aquí me pasé una lámina. El control del equilibrio presupuestal y la gestión del servicio civil. Ya, aquí creo que es un elemento importante recordar cómo el servicio civil y la gestión del servicio civil se relaciona con el presupuesto público, ¿ya? Y cómo en la pospandemia los estados van a tener que tener más cuidado que nunca en esta suerte de gestión. Les pongo un ejemplo, ya del tiempo ordinario. Vamos, a mí me ha tocado con el Banco Mundial hacer trabajos, tenemos en Honduras y en Argentina, de hacer diagnósticos de sus servicios civiles, ¿no? Y parte del problema que, digamos, la gran pregunta era, oye, pero si cada año nosotros damos más presupuesto a educación, ¿no? Porque nos encontramos, digamos, en los últimos puestos de las pruebas PISA, ¿no? ¿Cómo es posible que la educación no mejore si cada vez les damos más dinero, ¿no? Entonces, claro, uno comienza a rascar un poco qué es lo que pasa con los servicios civiles y lo que se encuentra, pues, es que hay incrementos en la planilla pública, ¿no? Tanto en incorporaciones, sin ningún tipo de análisis de para qué tenían que incorporarse esos servidores públicos. Dos, hay negociaciones colectivas, es decir, si bien es cierto, es un derecho fundamental, es un derecho anclado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también es cierto que hay algunos estados, sobre todo en Latinoamérica, que no les otorgan un tratamiento diferenciado. Entonces, a veces se les otorga el mismo tratamiento en la negociación colectiva en el ámbito privado que en el ámbito público. Cuando en el ámbito público lo que se negocia es presupuesto público, es decir, dinero de todas y todas, de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber un tratamiento diferenciado y un tratamiento racional de la negociación colectiva. Caso contrario, lo que va a pasar, como ha pasado, por ejemplo, en muchos municipios de mi país, es que han quebrado porque, digamos, con tanta negociación colectiva subió el costo en planillas, ¿no? El presupuesto asignado se destinó más a planillas y ya no tenían dinero ni siquiera para poder recoger la basura de los vecinos del municipio, ¿no? Entonces, en ese sentido es que creo que las administraciones públicas van a tener que hacer una mirada, ¿no? De racionalización, ¿no? A sus servicios civiles, ¿no? Para poder compatibilizarlo con los servicios de salud que van a tener que prestar en mucha mayor medida y es el nuevo foco, el nuevo centro de las preocupaciones de las administraciones públicas latinoamericanas, y no solamente latinoamericanas, sino a nivel mundial, ¿no? Y por parte de los servidores públicos, cómo son conscientes de esto, ¿no? Y cómo es que se pueden adoptar medidas de racionalización y de una comprensión mejor de lo que tendría que ser la negociación colectiva de remuneraciones en el sector público. Ojo, no digo despidos masivos, no digo restricción total de la negociación colectiva o anulación de la negociación colectiva, sino a lo que tendría que apostarse es una racionalidad en estos extremos, ¿no? Caso contrario, los estados no van a estar en condiciones de poder seguir mejorando sus servicios de salud ahora tan necesarios, más necesarios que nunca, ¿no? Entonces termino esto recordando una frase que Churchill decía, ¿no? Que no hay un peor sistema que el democrático, o, ¿no? Un sistema tan malo como el democrático, con excepción de todos los demás, ¿no? Entonces, y quizá lo importante en todo esto es recordar que los servidores y servidoras se deben a los ciudadanos y ciudadanas, y que los ciudadanos merecen, ¿no? Merecemos, ¿no? A los servidores públicos más idóneos y mejor preparados para poder afrontar los desafíos, ¿no? Globales y que van a afrontar nuestros países en la pospandemia. Y con esto lo dejo aquí. Muchísimas gracias haber, por su atención. Cuando tú vas a iniciar un proceso de pregrado o de posgrado, siempre tienes en la cabeza 1 millón de preguntas. Yo escogí dos. El cómo puedo estudiar con la universidad que quiero y qué me va a brindar esa universidad ya cuando esté activo, cuando esté matriculado.
Entonces, básicamente empecé a despejar, empecé a buscar, empecé a asesorarme. Y ese es un punto de vista también para las personas que nos acompañan, porque muchas veces tenemos esa pregunta o esas preguntas del por qué escoger a UTEL de pronto por encima de un listado tan extenso de universidades que tenemos en nuestro país. No les miento que al principio fue un poco difícil, me costó tomar directamente una decisión, porque lastimosamente acá en Latinoamérica estamos muy arraigados al contexto, llamémoslo así, presencial, ¿cierto? Donde opaca un poco a la modalidad online que nosotros, o que en este caso, UTEL está brindando. Con la mayor experticia y seguridad y experiencia, yo no lo acabo de decir hace un momento, les garantizo que esta universidad lo que nos entrega o la flexibilidad que nos da es primero que todo calidad. Esto es indiscutible. La calidad en su sistema de formación nos da seguridad de que efectivamente al ingresar vamos a tener un acompañamiento total. Nos brinda también la opción, que es una de las que nos afecta a muchos, el tema monetario, de quiero ingresar a una universidad internacional. ¿Cómo doy ese paso para ingresar en una universidad posicionada y muy bien posicionada a nivel internacional? Y el tema económico acá realmente no es un problema porque la universidad piensa en ese estudiante, piensa en la persona realmente que quiere certificar al momento de terminar. Lo más importante, y eso lo doy a punto de vista también personal, el posicionamiento. Cuando tú tienes en tu currículum un reconocimiento de una institución internacional, esto no te abre una puerta, te abre un millón de puertas, porque asimismo el punto se abre o el mundo se abre a una perspectiva. Entonces, al momento de iniciar a estudiar, esto fue lo que me entregó directamente a la universidad. Ahora bien, ¿qué he aprendido en el transcurso de estos años estudiando con la institución? Primero que todo, el tema de administrar mis propios tiempos, ¿cierto? eh, la institución nos dio ese espacio o me brindó ese punto de vista a conocer a detalle el modelo de estudio de una universidad internacional. Acá los que estamos en Colombia, que nos acompañan desde Chile, desde Perú, saben cómo es el modelo de educación de cada uno de sus países, pero cuando salen de intercambio o dan ese paso a estudiar en una universidad internacional, vamos con los ojos cerrados. Entonces, prácticamente lo que nos entrega la universidad es un acompañamiento, nos lleva de la mano y realmente nos da seguridad para sacar estos proyectos personales adelante. Ahora bien, me puso a soñar un poco y creo que así también está más de una de las personas que nos acompañan, que de pronto ya terminaron sus pregrados y quieren saber el por qué tomar el posgrado con la institución. Yo pienso igual, porque al momento de estudiar directamente ya el pregrado con UTEL, automáticamente me va vinculando al posgrado. Me va diciendo, Ricardo, no puedes quedarte directamente con ese pregrado, tienes que dar ese paso adicional, ese crecimiento adicional que te va a llevar al éxito directamente en tu vida. El consejo que yo les puedo dar acá es que nos quitemos ese chip del modelo esencial. Ahorita, como lo hablaba mi compañera hace un momento, por el tema de pandemia, por tema de COVID y demás, esas potencias mundiales en sistema de educación presencial tenían que cambiar su perspectiva al cómo vamos a transmitir la información a un estudiante. Y es algo que ya venía manejando UTEL desde años anteriores. Significa que esos planes de estudio que nos están entregando, esos tutores, esas directivas, esos docentes que están tras la pantalla, cuando ustedes tomen directamente sus clases, son personas totalmente preparadas, son personas totalmente certificadas y que están con la mejor actitud, repito, para llevarnos de la mano directamente al éxito. Ya para poder ir finalizando esta parte, los invito a que se hagan una autoevaluación. Es una pequeña pregunta que me hice por mucho tiempo y al tomar la decisión fue la que me ayudó a dar ese paso para poder matricular directamente con UTEL. Y es, Ricardo, Ricardo, ¿qué tienes que hacer para darte ese sí y postularte ya a la universidad de tus sueños? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué esperas? Y básicamente solucioné esa pregunta y acá estoy activamente. Eso sería todo de mi parte, esa pequeña experiencia. Espero que los motiven, no den más tiempo, no piensen más, den esa oportunidad y abran esa puerta para que la universidad los contacte y conozcan el gran mundo que tienen directamente con esta universidad. Vamos a hablar un poco rápidamente de todos esos factores que envuelven UTEL.
Nosotros somos UTEL, Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, somos una universidad de origen mexicano y pues generamos formación 100% virtual. Hablando un poco de los grandes beneficios que tiene nuestra universidad, primero resaltamos siempre todo el tema que tiene que ver con experiencia y calidad. Experiencia, somos la universidad mexicana líder en educación online. Nuestro modelo de educación se enfoca en fomentar, desarrollar conocimientos relevantes aplicables a su contexto laboral y a su contexto profesional. Entonces, combinamos este tema de experiencia con este tema de calidad. ¿Por qué experiencia? Porque nacimos 100% para hacer formación virtual, porque hemos desarrollado durante este tiempo que llevamos nuevas herramientas, hemos potencializado las que ya teníamos con el fin de poder tener esos exámenes de calidad para que cada uno de nosotros, estudiantes y colaboradores, podamos tener siempre esto, siempre a nuestra mano, los mejores recursos para llevar a cabo nuestra formación académica. Ahora, el tema de calidad, tal cual como lo resaltaba nuestro invitado Ricardo, que pues estudia ya con otros, yo también estudio con UTEL, siempre lo hemos resaltado y no solamente lo enfocan en generar formación virtual y que por ahí tengas acceso a plataforma y demás, sino también generamos toda esta como toda esa importancia que tenemos o que buscamos por medio de esas entidades que regulan o que evalúan y que dan ese reconocimiento y ese respaldo académico a la formación virtual. Es por eso que UTEL no solamente cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública en México, quien es quien regula toda la parte legal de los títulos que nosotros tenemos para anexar en nuestro currículum, sino también tenemos ese respaldo y ese reconocimiento de entidades como FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, entidades como CADET, que es el Instituto Latinoamericano del Caribe de Calidad de Educación Superior a Distancia, entidades como Universia y una muy importante y que por ahí le pega bastante a esta maestría en Administración Pública y es el tema de las organizaciones de las Naciones Unidas ONU por medio del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación UNITAR. Tenemos estos reconocimientos y este respaldo y para la maestría en administración pública tenemos aún más este respaldo por parte de UNITAR y demás, debido a que podemos generar por medio de la formación académica de esta maestría unos cursos aprobados y directos por ellos. Entonces, pues esto va a tomar muchísimas más fuerza en el momento en que nosotros coloquemos este título en nuestra hoja de vida y pues nos enfrentemos a estos retos laborales que tiene el día a día, ¿no? Les decía, mezclamos el tema de la experiencia con el tema de la calidad. Así generamos una cobertura para que en este momento, con orgullo, digamos que alcanzamos más de 32 países y tenemos más de 30.000 estudiantes actualmente. En Colombia ya superamos 2.000 estudiantes, generamos la creación de nuestras oficinas de atención desde el año pasado en octubre y no hemos cumplido un año y ya tenemos el respaldo de más de 1.000 estudiantes activos con nosotros. Tenemos como tal más de 15.000 egresados que nos pueden dar testimonio de todos estos avances tecnológicos que tiene la universidad y de todas estas herramientas que brinda para la optimización de la formación académica que cada uno de ustedes van a tener con nosotros. Contamos con más de 70 programas de estudio avalados por la Secretaría de Educación Pública, entre quienes van las carreras profesionales, las maestrías y los doctorados. Adicional a eso, no solamente nos centramos en la formación académica de cada uno de ustedes, sino también queremos expresar todo ese complemento o brindar todo ese complemento de habilidades que puede tener un profesional que necesita hoy en día, y es el tema del desarrollo de habilidades blandas. Es por eso que nosotros generamos 13 cursos opcionales y gratuitos que van a tener dentro de sus plataformas para que cada uno pueda enriquecer su formación académica. Temas importantes que evalúan las empresas hoy en día y que son importantes para el componente humano, desarrollarlo, como es la comunicación asertiva, el manejo de emociones,
el tema de liderazgo, trabajo en equipo, que sabemos que no solamente debemos de desarrollarlo en un componente o en un entorno laboral, sino que por ahí también nos sirve para enriquecer todo nuestro entorno humano, familiar y demás en donde nosotros estemos. Contamos con alianzas estratégicas con el fin de no solamente tener esos reconocimientos de calidad, fomentar formación académica de calidad y dentro de ello acceso a más de 10 bibliotecas virtuales con un alcance de 25.000 títulos, en los cuales cada uno de nuestros estudiantes va a poder tener alcance para el desarrollo de sus actividades académicas y enriquecer también todo este tema de componentes que le gusten a cada una de estas personas. Por ahí, si te gusta la literatura y demás, vas a poder acceder a todos estos títulos. Muy importante para UTEL el tema, como lo decíamos, del acompañamiento de principio a fin mientras tú estés acompañándonos en nuestra universidad. Es muy importante y por eso generamos el tema de una aula virtual 24/7 en donde no solamente vas a tener tu contenido académico para que tengas esa facilidad de acceder cuando te queda más fácil, sino también vas a tener el acompañamiento, ya que nosotros tenemos una planta tutora bastante robusta, designados, por decirlo así, en diferentes zona horaria, para que en el momento en el que tú te conectes tengas el respaldo de alguien para generar ese soporte, ese acompañamiento, despejar esas dudas que se presenten dentro de un proceso de formación académica, que sabemos que es normal y que se van a presentar, pero estamos allí siempre para poder ayudar. Generamos formación 24/7, acompañamiento 24/7 y estamos siempre para poder ayudarte en todo el proceso dentro de la formación académica que emprendas con nosotros, sea una carrera profesional, sea una maestría o un doctorado. Adicional a eso, contamos con 4 formas de evaluación. Esto va de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje con el fin de que optimicemos herramientas para que cada uno de ustedes pueda potencializar su forma de aprendizaje más correcta. Esto, pues, digamos que como uno de los diferenciales más grandes que tiene nuestra universidad frente a lo que les podemos llegar a brindar a cada uno de los estudiantes. Ahora, me detengo un poco en el tema del acompañamiento, porque para nosotros es muy importante generar ese proceso en el cual el estudiante se sienta muy cómodo y que puedan resolver todo este tema de inquietudes y demás. Vamos a tener un tutor de bienvenida, vamos a tener un asesor académico, adicional tú vas a tener un profesor y vas a tener un coach. Esto con el fin, como les indicaba, de generar exámenes de calidad, de que tú siempre tengas ese acompañamiento deseado y de que tú puedas resolver siempre dudas e inquietudes con el tema de tu formación académica y adicional para brindarte esa flexibilidad que nos da la virtualidad que hoy en día pues estamos viendo y que pues tenemos en nuestra sociedad, pues digamos que a furor, ¿no? Ya que hoy en día pues el tema virtual no solamente llega para el tema académico, sino que también está tomando mucha fuerza para el tema laboral, por la optimización de recursos y pues adicional por el tema de la pandemia que se está presentando. Por último, para resaltar algunas de los diferenciales que podemos llegar a brindar para que llegues a tomar esa decisión de estudiar con nosotros es, como ya lo hablábamos, el acompañamiento y la orientación personalizada 24/7. Les hablaba de una robusta planta de docentes que están a tu disposición. Contamos con más de 800 profesores totalmente preparados y certificados para que tú tengas una experiencia académica y adicional el tema de los programas académicos con diferente duración. Es decir, tú vas a poder estudiar con nosotros una carrera en la cual la podrás terminar en 4 años o si por ahí deseas generarlo de una forma intensiva, lo vas a poder terminar en tan solo 2 años y meses. Gracias a que podemos llegar a estudiar cuatrimestral y puedas obtener de pronto tu título de una forma más fácil, mucho más rápida. Adicional, el tema de las maestrías las estamos generando también de manera cuatrimestral con el fin de que tú puedas anexarla a tu hoja de vida un poco más rápido. Vas a tener un seminario de investigación al finalizar tu maestría y lo vas a poder finalizar en tan solo 1 año y 6 meses. Esto como un gran diferencial que maneja nuestra universidad.
lo que hacemos es optimizar el tiempo. Entonces, generamos la formación académica virtual con calidad y optimizamos el tiempo. Adicional a eso, pues generamos, como les decíamos al principio, somos abanderados de esa transformación de sociedades por medio de la formación académica y es por eso que uno de los objetivos de UTEL es llegar a todos los rincones de los países latinos. Estamos empezando en Ecuador, en Perú, Chile, en Colombia. Sabemos que esta familia va a crecer y es precisamente por medio de esa facilidad que brinda la universidad para que tú tengas esa posibilidad real de cumplir ese sueño, de generar tu formación de pregrado, de generar tu formación de maestría y esto gracias a las posibilidades de pagos mensuales que genera la universidad sin intereses y sin codeudor. Entonces, te damos la opción para que tú puedas estudiar con nosotros con pagos mensualizados, cuotas que son factibles para que tú puedas ir mes a mes estudiando, ir mes a mes pagando sin ningún interés adicional, sin de pronto estudio de crédito, codeudor y demás, sino la confianza que tiene la universidad en cada uno de los estudiantes y dando esa opción para que puedan estudiar con nosotros. Por último, generamos muchísimas opciones en cuanto a beneficios económicos para ustedes con el fin de que realmente puedan cumplir este sueño. Como les decíamos, las personas que por ahí en el momento todavía no se encuentren haciendo el proceso con nosotros, pueden dejar sus datos en el chat. Con mucho gusto uno de nuestros expertos mañana a primera hora se pondrá en contacto con ustedes con el fin de poder ayudarles, de poder despejarles dudas, de pronto de hablar un poco más a profundidad de lo que es y poder orientarlos en esta gran decisión, tanto para su carrera por ahí como para la maestría en educación y docencia, maestría en administración pública, bueno, el palmarés de maestrías que tenemos, para que ustedes puedan estudiar con nosotros y como siempre con ese gran acompañamiento de cada uno de nuestros profesionales que están para servirles. Por el momento no sería nada más. Nuevamente agradecer a las personas que ya son estudiantes de UTEL, que sabemos que siempre nos acompañan en estos espacios que nos están generando. Agradecer a cada uno de ustedes que generan o sacan ese tiempo de sus actividades personales para acompañarnos, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para tocar temas importantes como el que vimos el día de hoy. A quienes están en proceso con nosotros, la invitación es a que se unan a nuestra familia, seguimos creciendo, seguimos y vamos a seguir con la bandera de transformación social por medio de la educación, de la formación académica y de la educación. Y pues acá estamos para poder ayudarles. Muchísimas gracias a nuestra speaker, muchísimas gracias a nuestro invitado y esperamos verlos el día sábado. Tenemos nuestro Discovery Day, uno de los eventos más grandes que hace UTEL. Estaremos en ese Discovery Day desde las 10 de la mañana. Esperamos pues contar con cada uno de ustedes para seguir en este aprendizaje y en esta construcción día a día.